Muy buenos días a todos. Gracias por unirse al sexto seminario en línea de este ciclo que ha organizado PwC sobre materias laborales relacionadas con el COVID-19. Ya llevamos casi 5 semanas en este ciclo y creo que ha sido muy provechoso para todos, lo que demuestra obviamente el gran interés que ha despertado hasta hoy con las audiencias que están participando. El día de hoy tenemos la suerte de que nos acompaña el mismísimo subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, quien nos va a compartir un poco de su perspectiva sobre la actividad legislativa que ha vivido el país en materias laborales y va a estar con nosotros hasta las 11, así que sin mayor preámbulo le doy la bienvenida a Fernando, que Ahí sí. está... Ahora sí, Perfecto. Gabriel. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por participar, Fernando. Muchas gracias. Sabemos que están con una agenda muy ocupada, así que... Sí, ha estado intenso, pero bien. Así que, bueno, si les parece, saludar también muy buenos días a quienes nos están acompañando en la mañana de hoy. Contarles que, bueno, desde el Ministerio del Trabajo estamos obviamente implementando varias medidas, varias leyes que dicen relación con la contingencia que hoy día tenemos con el coronavirus. Esta es una contingencia que evidentemente nos pega a todos y resulta muy importante, obviamente, avanzar de manera rápida en soluciones. Yo quiero centrar mi presentación de hoy día, que más bien quiero que sea una especie de diálogo para después poder dar lugar a lo mejor un par de preguntas al final, en básicamente dos leyes que hemos publicado y que están en vigencia en las últimas semanas, que es la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que es la Ley 21.220, que entró en vigencia el 1 de abril pasado, y la Ley de Protección del Empleo, que es la Ley 21.227, que entró en vigencia el 6 de abril pasado. En primer lugar, Gabriel, y a quienes nos escuchan respecto a la Ley de Teletrabajo, esta es una ley que la verdad es que tardó bastante tiempo, más de lo que nos hubiera gustado en tramitarse en el Congreso. El proyecto había sido presentado el año 2018, comienzo del año 2018. Este ya era un segundo proyecto. La verdad es que el primer proyecto había sido presentado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, allá por el año 2011, y ese proyecto la verdad es que nunca tuvo mayores avances en el Congreso. El proyecto que presentamos el año 2018 fue avanzando de manera lenta, pero fue avanzando, y la contingencia evidentemente del coronavirus nos hizo a todos apurar el tranco, porque nos dimos cuenta, y nosotros ya lo teníamos claro, pero el mundo parlamentario no tanto, de que esta era una realidad y que muchos trabajadores tuvieron que migrar a la modalidad de teletrabajo de facto, sin una ley que los protegiera. Antes de la vigencia de esta ley, la verdad es que no había normas respecto de la regulación del teletrabajo, salvo, como ustedes saben, un artículo peregrino, digo yo, que es el artículo 22, que en uno de sus incisos dice que una persona que trabaja desde su casa está excluida de horario. Pero ese artículo nada decía respecto de los límites de jornada, ese artículo nada decía respecto de qué ocurría en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, ese artículo nada decía respecto de quién se hacía cargo de, por ejemplo, los materiales o las herramientas de trabajo, ni de los costos que implica el teletrabajo. Y por eso la mayor ventaja que tiene la ley de teletrabajo, que ya está en vigencia del 1 de abril pasado, es que viene a establecer reglas claras para las partes, para trabajadores y para empleadores respecto de la modalidad del teletrabajo. Si yo tuviera que decir 3 virtudes del teletrabajo, me atrevería a decir que es un tipo de empleo moderno, porque utiliza lo que son las nuevas tecnologías, tal como lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida de las personas, para poder hacer nuestras actividades, en este caso laborales. Es un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo, especialmente estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, pero en realidad es para todos, pero especialmente estos sectores que tradicionalmente les cuesta más incorporarse al mundo del trabajo, puedan sumarse a él. Y en tercer lugar diría que es un tipo de empleo sustentable, porque es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descongestionar las ciudades, a descontaminar.
Respecto de la ley misma de teletrabajo, Gabriel, y a las llamadas, estoy viendo más de 250 personas que nos están acompañando en este momento, es importante decir que establece varios derechos que son inéditos en nuestra legislación y que son importantes. En primer lugar, el derecho a la desconexión digital. Se establece que el teletrabajador va a poder optar con su empleador a dos modalidades de jornada: con jornada de trabajo o sin jornada de trabajo. Esto desde el hogar o desde el lugar en que se pacte y se van a prestar los servicios. Con jornada de trabajo quiere decir que el teletrabajador va a prestar servicios desde su casa, por ejemplo, pero va a tener un horario, tal como lo tendría en la empresa. Y ahí el empleador va a tener que establecer, obviamente, un sistema fidedigno de fiscalización respecto a ese horario, y ya están las tecnologías para medir, por ejemplo, el tiempo de conexión. Esa persona que trabaja desde su casa con un horario, obviamente tiene derecho a horas extraordinarias porque está cumpliendo una jornada fija y determinada. Pero puede ocurrir, y en la gran mayoría de los casos, de personas que teletrabajan, que se pacte trabajar excluido de horario. Es decir, que el teletrabajador diga: yo quiero trabajar desde la casa, pero no quiero estar sujeto a un horario, porque yo, de acuerdo a mis necesidades, a mis intereses, quiero ir regulando a qué hora me conecto. Si quiero ir a buscar a mis niños al colegio a la hora de almuerzo, quiero hacerlo. Si quiero ir al gimnasio un poco más en la mañana, quiero hacerlo. Si quiero salir a correr en la tarde, andar en bicicleta, da lo mismo. El teletrabajador se organiza su horario para cumplir con algo que en Chile nos cuesta tanto, que es establecer métricas, establecer objetivos, establecer metas de cumplimiento, ¿cierto? Y la ley lo va a permitir. Permite que esa persona tenga libertad de horario durante el día. Pero hay una limitación, que es este derecho a la desconexión digital, que es al final del día un derecho a descanso que debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Es decir, entre una jornada y otra debo tener al menos 12 horas continuas de descanso, y ese descanso significa no solo que el empleador o que el trabajador no va a prestar servicios, sino que el empleador no lo va a poder interrumpir, no le va a poder mandar correo electrónico, no lo va a poder llamar, no le va a poder dar instrucciones. Lo que queremos es que exista un descanso real, ¿cierto? Porque muchas veces hay empleadores que mandan un correo a las 12 de la noche y le dicen al trabajador: no te preocupes, lo revisan mañana temprano, pero ya ese solo hecho de recibir un mail o un WhatsApp del jefe a las 12 de la noche ya interrumpe el necesario descanso que ese trabajador tiene que tener. Y por tanto ese es un derecho bastante inédito. Solo Costa Rica y Chile somos los dos únicos países de Latinoamérica que va a tener el derecho a la desconexión. Esto ya existe en los países desarrollados: Alemania, Italia, Francia, hace mucho rato tienen el derecho a la desconexión digital, y por lo tanto creo que es una buena iniciativa que aporta. En segundo lugar, otro derecho inédito, el derecho de retracto. Cuando la relación laboral empieza de manera presencial y las partes acuerdan migrar a la modalidad de teletrabajo, siempre van a poder arrepentirse dando aviso a la otra con 30 días de anticipación. Así, por ejemplo, si yo, trabajador, que trabajaba antes en las dependencias de la empresa, me doy cuenta que en la casa no puedo trabajar porque resulta que tengo a los niños, porque resulta que me desconcentro con la televisión o con lo que sea, yo voy a poder decirle a mi empleador: oiga, jefe, quiero volver a la modalidad presencial, y le toca dar aviso con 30 días de anticipación. Lo mismo el empleador, si se da cuenta que el teletrabajador ya no es el trabajador productivo, el trabajador eficiente, el trabajador responsable que lo era cuando trabajaba en la dependencia de la empresa, el empleador también puede notificar al trabajador con 30 días de anticipación para que éste vuelva a la modalidad presencial. Se establece también en la ley de teletrabajo que la responsabilidad por los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es del empleador, pero en términos de otorgar las garantías para que no se produzcan los accidentes, ¿cierto? O sea, el empleador va a tener que, a través de la mutualidad que corresponda, fiscalizar el puesto de trabajo de manera que cumpla con los estándares adecuados para evitar algún tipo de enfermedad profesional, ¿cierto? La mesa, ¿cierto? Todos sabemos que hay determinadas normas que establecen las mutualidades respecto de la altura que tiene que tener el escritorio, respecto a la silla, respecto a la posición de los puestos de trabajo, etcétera. Y además los elementos, los materiales con los cuales se teletrabaja deben ser proveídos por el empleador al trabajador, lo cual no evita o no prohíbe que, si el trabajador quiere usar, por ejemplo, su propio computador, pueda hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que el empleador le quiera cobrar al trabajador por esos materiales, como hemos conocido algunas denuncias de empleadores que le dicen al trabajador: te paso un computador, pero te lo descuento en cómodas cuotas mensuales. Eso no corresponde. Eso respecto, Gabriel, de teletrabajo. No sé si hay alguna duda. Sí, estoy acá. Bueno, nos están lloviendo en preguntas, obviamente no podemos hacernos cargo de todas, pero una pregunta que es bien interesante sobre aquellas empresas que ya venían con teletrabajo
o que lo implementaron inmediatamente con la pandemia Sí. o en octubre, ¿esa gente tiene que firmar algún anexo o están exentos por ser anteriores? A ver, sí, buena pregunta. Primero, nosotros establecimos que todo que teletrabaje va a tener que tener un anexo de contrato. ¿Cuál es el principal fin del anexo? Uno, para efectos de fiscalización por parte de la autoridad administrativa, que es la Dirección del Trabajo. Y dos, para efectos de estadística. Nos interesa tener una estadística. En Chile tenemos mucha pobreza en materia de estadística laboral. Nos cuesta mucho saber cuántos trabajadores tenemos trabajando desde el hogar, qué tipo de contrato, etcétera. Y por lo tanto, queremos también tener estadística de cuántos teletrabajadores vamos a tener. La ley da un plazo de 90 días, es decir, de 3 meses, para que las empresas se adapten a esta nueva legislación. Pero obviamente todo aquel que venía en modalidad de teletrabajo, lo ideal es que firme un nuevo anexo estableciendo esto. Por lo tanto, dentro de estos 3 meses, obviamente el llamado es a que se celebren estos anexos, porque lo que estamos haciendo es regular una modalidad que antes no estaba. Y por mucho que antes haya venido la modalidad de teletrabajo, la recomendación nuestra, y esto tiene que pronunciarse la Dirección del Trabajo respecto a si es obligatorio o no, pero al menos mi recomendación desde el Ministerio es que sí se celebren los anexos, y creo que ese es el espíritu de la ley en todo caso. Y lo otro que quería comentar a propósito de esto, hoy día estamos teletrabajando en una situación de contingencia, o sea, hoy día el teletrabajo en tiempos de coronavirus es esencialmente complejo. Quienes hoy día están teletrabajando tienen que hacerlo con los niños en la casa, tienen que hacerlo con gran parte del comercio de las actividades cerradas, tienen que hacerlo sin haber transitado necesariamente en un periodo de adaptación y por lo tanto, si logramos sortear bien lo que es el teletrabajo en este periodo de coronavirus, sin duda que va a ser muy auspicioso lo que nos depara el teletrabajo en el futuro. Y por eso que hay que hacer todos los esfuerzos para que esto se haga de la mejor manera posible. Claro, y con eso mismo, vinculando con lo último que alcanzaste a decir, los anexos que se firmen son, después, ¿se puede fijar algún plazo para el teletrabajo después que obligatoriamente tengan que volver a presencial o tiene que ser indefinido necesariamente? No, la ley no lo señala y por lo tanto podría establecerse que la modalidad de teletrabajo tiene un plazo definido. O sea, podría establecerse teletrabajo durante 2 meses, producto de la contingencia del coronavirus, por ejemplo. O sea, no hay obligación de si se pacta teletrabajo que este sea indefinido. Lo que sí debe ocurrir es que si el empleador con el trabajador pactan teletrabajo, este igual debe obviamente cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, de salud, etcétera, pero no es obligación que sea indefinido. Perfecto. Estoy acá navegando entre las inquietudes de la audiencia y otra que es bastante interesante es sobre los alcances de los gastos en que tiene que incurrir el empleador para poder implementar Sí. el teletrabajo. La ley Que, dice que son los gastos necesarios para producir el teletrabajo. El dictamen de la Dirección del Trabajo señala que estos gastos deben acordarse entre las partes. Esto no es impuesto. No es el trabajador el que le dice al empleador yo gasto tanto y usted me lo paga, ni el empleador el que automáticamente ni unilateralmente le dice al trabajador yo te voy a pagar X. Esto tiene que ser un acuerdo. Por ejemplo, que es lo que dice el dictamen, que obviamente debe ser materia, el costo de Internet. ¿Cierto? Por lo tanto, las partes van a tener que darle un valor a ese costo de Internet. Ahora, si el trabajador está trabajando en su casa y él tiene una cuenta de Internet que la usa para ver Netflix en la noche o que la usa para que sus hijos hagan las tareas o para conectarse a YouTube, claramente no es el empleador el que tiene que pagar la totalidad de esa cuenta de Internet. Y por eso que el dictamen es claro en que tiene que hacer un acuerdo de partes de manera de establecerle un valor. Ya en esto, obviamente, se tiene la flexibilidad necesaria. Lo que queremos es que si se va a trabajar y se requiere, obviamente, Internet, no asuma ese costo el trabajador, pero eso tampoco quiere decir que el empleador va a tener que pagar, obviamente, por el uso adicional que se haga de esa cuenta. claro. Y una ¿Seguimos pregunta con el más, otro tema, porque, Gabriel? ¿O hay perdón, otra pregunta? ¿Hay otra pregunta o pasamos a protección a la ley de protección? última pregunta es sobre el reglamento del ministerio. ¿Eso debería Sí, salir pronto? debería salir en los próximos días. Ok, Está prácticamente listo. Está prácticamente listo. Les puedo adelantar que ya está visado, está firmado y por lo tanto solo falta la publicación en el diario oficial. Desconozco cuándo se va a publicar, pero debiera ser a más tardar la próxima semana. excelente. Entonces, en honor al tiempo, podríamos pasar a hablar un poquito de la ley de protección del empleo. Sí. Sí, la ley de protección del empleo, Gabriel, y a quienes nos están acompañando,
Es una ley que lo que viene es venir a buscar, a dar un respiro a millones de trabajadores y miles de empleadores que la están pasando mal. No es ningún misterio que esta situación del coronavirus, sumado a la inactividad que ha tenido nuestro país económica y con ciertos problemas a partir de octubre pasado, evidentemente hay muchas personas que la están pasando mal. Y aquí es importante siempre recordar algo. Cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de estadística, cuando hablamos de números, tenemos que siempre recordar que detrás de estos números hay personas, que detrás de estos números hay familias que hoy día la están pasando realmente mal. Esta ley lo que busca es dar un respiro. Es dar un respiro a los trabajadores, es dar un respiro a los empleadores, porque esta situación del coronavirus en algún momento va a pasar. Y cuando pase, lo ideal es que nos cueste menos levantarnos y que podamos retomar la actividad económica de la manera más rápida posible. Evidentemente, resulta mejor reactivar después la economía con todo lo que eso produce, mejora en los salarios, mejora en determinados beneficios con trabajadores con puestos de trabajo asegurados a hacerlo con trabajadores desempleados, con trabajadores cesantes. Y por eso que la Ley de Protección del Empleo lo que busca es dar este respiro, permite que las partes suspendan la relación laboral durante un periodo determinado, es decir, que entre en una especie de periodo de hibernación que supone que el trabajador mantiene su fuente laboral, que supone que el trabajador sigue generando antigüedad, que supone que el trabajador sigue recibiendo ingresos, en este caso por concepto del seguro de cesantía, y que el empleador además va a seguir obligado al pago de cotizaciones. De acuerdo a las estadísticas preliminares que dimos a conocer esta semana, el día lunes, del total de empresas que ya se han preinscrito, que estamos hablando alrededor de 57.000 empresas, el 95% de ellas corresponde a micros y pequeñas y medianas empresas, es decir, MIPYMES. El 92% de ellas corresponde a micro y pequeñas empresas. El 90% de las empresas que se ha inscrito lo ha hecho respecto de nóminas de menos de 10 trabajadores y prácticamente el 80% de los trabajadores inscritos son trabajadores de MIPYME. ¿Qué quiero decir con estos números? Es que esto está siendo usado principalmente por las micros, las pequeñas, y en menor medida por las medianas y en mucho menor medida por las grandes empresas. Pueden usar este beneficio las grandes empresas de todas maneras, y aquí lo que nos preocupa, y lo hemos dicho en todos los tonos, es que no se produzcan despidos. Ahora, cualquiera que sea empresa mediana, grande, pequeña o micro, debe cumplir con los requisitos para, obviamente, aplicar la ley. Y por eso que nosotros hemos sido majaderos en señalar que si una empresa, independiente del tamaño, lo vuelvo a señalar, que está teniendo ingresos prácticamente por lo mismo que tenía antes, o incluso hay empresas que hoy día sabemos que tienen más ingresos que los que tenían antes de la contingencia, esta ley no está hecha para ellos. Esta ley está hecha para proteger los puestos de trabajo respecto de aquellos empleadores que hoy día la están pasando mal y que tienen que tomar una decisión. O se van a la quiebra o echan trabajadores. Y nosotros no queremos que eso ocurra. Y por eso que esta ley viene a dar un respiro. Y por eso que es tan importante evitar los abusos. Y por eso que es tan importante ir también rompiendo ciertos mitos. Ayer en el Senado una senadora planteaba que esta ley está siendo principalmente usada por la gran empresa, y eso no es correcto. Y un senador obviamente la replicó en la sesión diciéndole que ese dato no era correcto porque los datos muestran lo contrario. Obviamente nos interesa que esta ley sea bien usada porque viene a dar obviamente un respiro a muchísimos trabajadores, a muchísimos empleadores. Esta ley está pensada, Gabriel, en alrededor de 4,5 millones de trabajadores que pueden acceder a esta ley, que son los trabajadores que tienen contrato de trabajo y que cotizan al seguro de cesantía. Y hay un universo de trabajadores que se nos está quedando fuera, que son los trabajadores independientes, los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, pero como ya se anunció, se está presentando en los próximos días un proyecto de ley para abarcar a este otro universo de trabajadores que, si bien es minoritario, no es menos importante y que obviamente también queremos llegar hacia ellos con beneficio. Sí, no, muy, muy interesante los alcances y el objetivo de la ley, Fernando, sin duda es muy interesante y loable lo que se ha logrado hasta ahora, y lo digo yo de la experiencia comparada que he escuchado de colegas extranjeros. Y bueno, hay 300 personas conectadas, ya van cerca de 71 preguntas van. Y una que se repite bastante es una pregunta sobre la posibilidad que tendrían los empleadores de entregar ayudas económicas a los trabajadores que se encuentran suspendidos. Sí,
Sí, buena pregunta, se repite en este chat y créeme que se ha repetido en todos los webinars que hemos hecho, y se ha repetido incluso en la discusión en el Congreso. A ver, la ley no dice nada respecto a si se puede o no. ¿Cuál es la opinión nuestra, la opinión del Ejecutivo? Que no es más que la opinión del Ejecutivo. Aquí lo que tiene que determinar la Dirección del Trabajo. La opinión nuestra es que sí se puede. ¿Por qué? Por el espíritu de la norma. Si aquí lo que estamos protegiendo son la remuneración de los trabajadores. Y por lo tanto, si hay trabajadores que van a cobrar su seguro de cesantía, pero que hay empleadores, y se ha dicho mucho de los empleadores que tienen espalda, ¿cierto? Es parte del discurso que algunos repiten constantemente. Y si hay un empleador que puede complementar la remuneración del trabajador para que éste no se vea tan afectado, en esta situación yo no veo problema para que ello ocurra. Ahora, esta es la posición nuestra, de la ministra, mía, del ministerio. ¿Quién va a pronunciarse respecto de esto? Y nosotros lo hemos pedido a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo va a sacar un dictamen. Seguramente la próxima semana. El dictamen no ha salido porque estábamos a la espera de la ley corta, que tú sabes que se está tramitando y se va a ver en comisión mixta la próxima semana. Y por tanto, el dictamen de la Dirección del Trabajo le hemos pedido formalmente a la directora que se pronuncie respecto de esta posibilidad de que los empleadores puedan complementar remuneraciones. La posición nuestra es que sí se puede, pero ojo, siempre en la medida en que esto se haga para evitar abuso. O sea, si hay un empleador con un trabajador que se ponen de acuerdo y dicen, acojámonos a esta ley para que tú cobres una parte de tu remuneración en el seguro de cesantía, yo te pago igual por otros por afuera, tú me sigues prestando servicio, etcétera, y por tanto le sacamos plata, por así decirlo, al seguro de cesantía. Eso no, obviamente no solo no se puede, sino que ahí hay un delito, hay un fraude, hay una simulación, hay un engaño, y tú sabes, y lo hemos conversado durante estos días, y ha sido tema noticioso, las sanciones que establece esta ley. Esta ley establece sanciones muy drásticas para los casos de abuso y de uso fraudulento, sanciones que van desde la multa, de restituir todo obviamente lo apropiado indebidamente, a sanciones penales, hasta pena de cárcel de 5 años, responsabilidad penal de las personas jurídicas y prohibición de contratar con el Estado por 2 años. Perfecto, sí. No, queda claro, o sea, si la razón está suspendida, no se pueden entregar remuneraciones por prestación de servicio. O sea, el espíritu creo que queda, el espíritu de la norma es clarísimo, me parece, también. Sí. Hay otra pregunta muy recurrente y que viene estresante por lo complicada que es o lo diferente de las consecuencias de la hipótesis que uno adopte, que tiene que ver con el pago de las cotizaciones. Todos sabemos que va a ser el 100% de las cotizaciones en virtud de la ley corta, pero persiste la duda sobre si las cotizaciones que pasan a ser cargo del empleador son solamente las legales o se tiene que incluir también costos adicionales de los empleados. Por ejemplo, si tienen planes de salud más caros, que para el trabajador sí constituya una cotización personal, si esa carga adicional se traspasa al empleador también, una APB, por ejemplo. Ok. A ver, sí, la ley corta está hoy día tramitándose en el Congreso y está uno de los temas que tiene que resolver la ley corta es si la cotización en el caso de suspensión pasa desde el actual 50% que está en la ley hoy día a un 100% como han pedido algunos. Ahí hay una discrepancia, hay consenso en que la cotización de salud quede en un 100, hoy día está en un 50, y la discrepancia entre la Cámara y el Senado, que el Senado pedía que pensiones quedaran en un 50 y la Cámara en un 100, y es un tema que va a tener que resolver la comisión mixta. Sin perjuicio de eso, de nuevo, mi opinión, aquí obviamente la interpretación oficial la da la Dirección del Trabajo en el dictamen, pero mi opinión es que la obligación del empleador respecto a las cotizaciones es solo respecto a las cotizaciones obligatorias, ¿ya? Y por lo tanto no respecto de los aportes voluntarios o que el trabajador pueda tener pactado. Entiendo que ese es el espíritu de la ley y obviamente hago la prevención que esto es sin perjuicio que la Dirección del Trabajo pueda opinar distinto. Pero en principio me parece que es solo la cotización obligatoria. Perfecto. Perfecto. Y bueno, en realidad ya van más de 90 preguntas, pero claro, terminar también preguntando por una pregunta, ¿crees tú que se pueden agregar requisitos a la suspensión o que actualmente estén discutiéndose en el Congreso algún requisito adicional para acceder a la suspensión? ¿Algo se dio sobre las dietas, por ejemplo? De directores de empresas. Sí, es un tema que algunos han planteado básicamente pensando en el uso, o algunos hablan del mal uso de la ley, pero aquí nosotros hemos dicho que hay que ser bien prudente y bien responsable. Cuando uno dice que el 95% de las empresas que está usando esta ley son pequeñas, micros y medianas empresas,
Si uno establece, por ejemplo, que ninguna empresa que use esta ley puede repartir dieta a sus directores, yo me pregunto qué pasa en estos 95% de empresas donde hay muchas empresas familiares y donde el único ingreso que tiene esa persona, que no es una persona rica ni es una persona de muchos recursos, es la dieta que le da su sociedad, su pyme, su microempresa. Y por lo tanto, estos anuncios creo que hay que mirarlos bien. Hay muchos anuncios que se hacen y que pueden sonar muy rimbombantes, pero creo que hay que ver bien el efecto práctico. Y por lo tanto tendrá que discutirse la comisión mixta si hay que establecer algo adicional. Nosotros creemos y estamos convencidos que esta es una muy buena ley. Estamos convencidos que sin esta ley hoy día tendríamos muchísimos más trabajadores desvinculados. Solo en el mes de marzo hubo 300.000 despidos, 100.000 despidos más que en el mes de febrero y un 40% más que en marzo del año anterior. Y claramente si esta ley no estaría hoy día vigente, el mes de abril sería la cantidad de despidos tal vez muchísimo mayor. Los datos de abril los vamos a conocer seguramente ya en el mes de mayo, pero nosotros sabemos que esta es una ley que está evitando despidos y por tanto mientras más trabas le ponemos, mientras más obstáculos establecemos, la verdad es que estamos haciendo que la alternativa del despido sea una alternativa viable y lo que no queremos es que el despido sea la opción, sino que el despido sea la última ratio, como decimos los abogados, la última razón, el último argumento antes de poder mantener vigente la relación laboral. Perfecto. Bueno, ya superamos cerca de las 310 personas en este seminario, Fernando, y ya son las 11, así que por respeto a tu tiempo y a tu muy buena disposición, te quería agradecer a nombre de PwC Chile que hayas accedido a participar con nosotros, a compartir un poquito con nuestra audiencia y desearte toda la fuerza y la suerte también para lo que viene. Oiga, bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a PwC por la invitación, muchas gracias ya a las 300 y tantas personas que nos están acompañando, así que lo dejo con una tremenda audiencia a la segunda parte de su presentación, que lo van a poder escuchar ahí con todas las preguntas y dudas que yo no alcancé a lo mejor a responder. Y nada, pues gracias. Yo creo que es importante abrir estos espacios de debate. Hoy día la tecnología nos permite tener estos seminarios online que son bastante, ¿cierto? Uno, más masivos y dos, más fáciles de hacer. Nosotros desde el Ministerio yo estoy haciendo alrededor de 2 webinars al día con distintas organizaciones. Hoy día a la tarde tenemos otro webinar y los dejo invitados con que estamos realizando nosotros desde el Ministerio en temas de mujer, cómo viven las mujeres hoy día los temas de coronavirus. Así que en la página web de la Subsecretaría del Trabajo o en mi Twitter o en el Twitter de la Subsecretaría, en nuestra página en Instagram, pueden ver la información. Si alguno de los interesados hoy día quiere participar de este webinar que tenemos hoy día a las 4 de la tarde y que es enfocado en mujeres, enfocado en tiempos de la mujer en tiempos de coronavirus desde la perspectiva laboral, evidentemente. Así que yo los dejo. Gabriel, muy agradecido nuevamente por la invitación, mucho éxito y que obviamente esta segunda parte del panel ojalá pueda ser fructífera para ir respondiendo algunas de las preguntas que han ido surgiendo. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito. Bueno, nosotros vamos a continuar. Ahora hemos tomado nota de las cientos de preguntas que nos han llegado esta semana y que son muy frecuentes. Muchas se van repitiendo y nosotros ya tenemos claridad sobre qué temas son los que despiertan un mayor interés de parte de todos los intervinientes en el mercado de relaciones laborales. Así que, por favor, si les pido que se mantengan, así las podemos revisar y aportamos un poquito a la certeza de todos los que participamos de esto. Entonces, para hablar de esto, bueno, yo soy Gabriel Halpern, soy abogado de servicios laborales de PwC, y la agenda, para que lo tengan claridad de lo que hemos hablando, vamos a hablar sobre la ley de teletrabajo. Vamos a hablar muy resumidamente de la ley porque ya creemos que es parte del conocimiento general el contenido de la ley, pero vamos a hablar específicamente de las consultas recurrentes, abarcando exactamente, bueno, intentamos hacer un refundido a las preguntas que nos han llegado, que como alcancé a ver en las más de 100 preguntas que llegaron en estos 25 minutos, se van repitiendo. Luego vamos a hacer lo mismo con la ley de protección al empleo, con las consultas recurrentes. Y finalmente, como es algo nuevo que está en el Congreso, es el proyecto de ley de suspensión de negociaciones colectivas, que eso va al final. ¿Ya? Perfecto. Entonces, primero, sobre la ley de trabajo a distancia, en primer lugar,
se trata de un pacto, que es un acuerdo de voluntad entre las partes. Como ya todos sabemos, no se puede imponer el teletrabajo, sino que tiene que ser un acuerdo entre empleador y trabajador, y desde luego no puede significar un menoscabo a los derechos de los trabajadores. Como hablaba el subsecretario, se puede establecer al inicio o durante la vigencia de la relación laboral. Y esta puede ser indefinida, o también se le puede fijar, como aclaró el subsecretario, puede ser sujeta a cierto plazo. Y desde luego, esto se puede pactar siempre y cuando las labores lo permitan. No, lo que suena de perogrullo, pero claro. Las partes pueden escoger el lugar o los lugares donde el trabajador prestará sus servicios. Y en este sentido, aclarar que puede ser el domicilio del trabajador, puede ser otro lugar único y determinado, pero también puede ser libre. El anexo puede establecer de que las partes presten servicios de forma remota, no sé, en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, en la comuna tanto, no hace ningún alcance. Se puede poner algún lugar o se puede señalar que es libre. Sobre la jornada, el teletrabajo puede abarcar todo o parte de la jornada, es decir, y acá no hay limitaciones, se puede establecer, por ejemplo, que sea el teletrabajo durante la mañana y durante la tarde que sea el trabajo de forma presencial. En este mismo sentido, tal como siguiendo la lógica de la libertad de definir el lugar donde se prestará el servicio, también existe la libertad de definir en qué momento se va a prestar el servicio de teletrabajo. Si bien se puede definir que sea o en la mañana o en la tarde, también se puede señalar que sea libre. Y esta distribución también puede realizarse respecto a aquellos trabajadores que están excluidos de la limitación de jornada, que tienen el derecho, como el subsecretario, esta innovación jurídica, que es el derecho de desconexión, que solamente estaría presente en Costa Rica y en los países más avanzados del mundo. Así que, y que se trata sencillamente, como aclaraba Fernando Arab, que el trabajador tiene 12 horas en un periodo de 24, 12 horas continuas, en el cual no se le puede hacer ningún tipo de requerimiento, ni entregar órdenes, ni mail, ni WhatsApp, ni nada. Cláusulas transitorias, como hablaba el señor subsecretario, hay 3 meses para regularizar la situación de las empresas. El hecho de que una empresa haya tenido teletrabajo con anterioridad a esta ley no significa que esté exento de esta obligación. Todos tienen que actualizar sus contratos e incluir el teletrabajo si es que se está prestando servicios en teletrabajo, o pueden comenzar desde ahora también. Y esto es hasta finales de junio, contando el plazo de 3 meses. Y pronto a dictarse el reglamento del Ministerio del Trabajo, que ya está avisado, según dijo el señor subsecretario, así que estamos pendientes. Desde luego, cuando esto se dicte, nos vamos a ver de nuevo para conversar de él. Y ahora, ya que hemos hablado muy por encima, muy resumidamente del teletrabajo, a lo que más nos interesa en esta sesión, que son las consultas recurrentes sobre el teletrabajo. En primer lugar, si se puede pactar la exclusión de la jornada, es decir, el artículo 22. La respuesta es sí. Una persona puede estar excluida de cumplir con una jornada determinada en teletrabajo. No es necesario que sea jornada ordinaria. La única limitante que existe, y ahora es por aplicación de esta nueva ley, es que existe el derecho a la desconexión, que, como comentaba el señor subsecretario, es de 12 horas en un periodo de 24 horas en el cual el trabajador no puede recibir ni órdenes ni ningún tipo de requerimiento de parte de su empleador. Entonces, ¿puede pactarse exclusión de jornada? Sí. ¿Debe señalarse el lugar donde se prestan los servicios? Que esto es una pregunta que llega a montones. Y la respuesta es sí, tiene que señalarse, sí, de todas maneras. El punto es que la precisión de esta mención no es tan extensa. Puede señalarse un lugar específico, como un domicilio determinado, o puede señalarse una zona, o puede decirse que va a ser libre, pero se tiene que señalar. ¿Puede pactarse el teletrabajo respecto a algunos trabajadores y no todos? Claro. El primer requisito es que la naturaleza de los servicios permita que se preste servicio de teletrabajo. Pero por el espíritu de la norma, que por ejemplo establece el derecho de cualquiera de las partes de retractarse del teletrabajo,
queda claro que el teletrabajo puede pactarse respecto a algunas personas y no todas, porque puede ser que, por ejemplo, no funcione bien con todos o todas. Entonces, siempre y cuando las razones para hacer la distinción no sean arbitrarias, es decir, que no sean basadas, no sea una distinción por género, por sexo, por identidad de género, por nacionalidad, por tendencia política, por etnia, etcétera, la distinción se puede hacer. Debo pagar la internet de los trabajadores sujetos a teletrabajo. Bueno, como aclaró el señor subsecretario, esto es un concepto que es pactado entre las partes. Nosotros entendemos que va a dar pie a la asignación por teletrabajo, que es un monto diario por cada día que se trabaja de forma remota, como muy similar a la movilización y a la colación, que es por día que se trabaja. Y en ese monto diario se va a tener que definir un monto general que va a cubrir todas las necesidades de teletrabajo. Y ahí el cálculo tiene que incluir, desde luego, la internet y cualquier otra cosa que determinen las partes. Entonces, ¿debo pagar la internet? Sí, pero con matices, porque, por ejemplo, como decía el subsecretario, si se trata de ver Netflix en la casa, no está hecho para eso la norma. Entonces, la solución, a mi juicio, va a ser que se va a establecer una nueva asignación por teletrabajo. Y vamos a... Siguiente pregunta, ¿puede el empleador imponer el teletrabajo? Y la respuesta es no. El teletrabajo no se puede imponer porque, como define la misma ley, se trata de un pacto. Es decir, que si no hay un acuerdo de voluntades, no existe un anexo de contrato firmado, no puede prestarse servicios por teletrabajo. ¿Qué ocurre con la movilización y colación? Gran tema. Acá, lo primero que corresponde hacer es revisar los documentos que existen, el contrato de trabajo y el reglamento interno. Sobre la movilización es un tema muy difícil porque la movilización es en términos sencillos, no se trata de otra cosa que un reembolso por los gastos en que incurre el trabajador para dirigirse a su lugar de trabajo. Entonces, si la persona está prestando servicios de forma remota, este reembolso perdería objeto. Sin embargo, y la aclaración previa que hice tiene motivo de que muchas veces los contratos de trabajo y los reglamentos internos pagan la movilización, y cito, por día efectivamente trabajado. Y como el trabajador en estas circunstancias sí está prestando servicios, entonces sí le debería corresponder la movilización. Cosa distinta es que esto se reformule a través de un anexo. Pero al día de hoy podría ser que pierda objeto la movilización, pero cuidado con las obligaciones que tienen las partes según lo que se ha escrito anteriormente. La colación es un tema más sencillo porque la naturaleza de la colación es reembolsar los gastos del trabajador para alimentarse durante su jornada laboral. Y acá está el tema, por ejemplo, hay gente que me dice que no pagan colación, sino que tienen un casino. Bueno, el beneficio del casino sí es avaluable en dinero. Entonces, si se ha entregado este beneficio hasta ahora o si se ha pagado, este derecho no se pierde, desde luego, porque está en el contrato, o la práctica, a lo menos, si se ha incorporado al contrato por la práctica, y debe continuar pagándose. Debe continuar pagándose, a menos que se reformule la relación laboral completa, las asignaciones, pero sí. Y ahí va a ser interesante el intercambio que se puede hacer, por ejemplo, con la movilización y la asignación de teletrabajo. Eso es una alternativa interesante. Pero todo queda sujeto a lo que pacten las partes, desde luego. ¿Una persona en teletrabajo puede recibir licencia médica? Y esto es a propósito de muchas preguntas que recibimos sobre gente que estaba con teletrabajo y le estaban rechazando las licencias médicas. En teoría, una persona que está con teletrabajo está prestando servicios de forma totalmente común, solamente que está en un lugar distinto que el lugar de la empresa, y por lo tanto está sujeto a todos los beneficios de la seguridad social que hasta hoy existen. Y entre ellos licencia médica. Si a una persona le da, por ejemplo, una gripe mientras está con teletrabajo, de todas maneras tiene que recibir su licencia médica de parte del facultativo médico, por supuesto, y recibir el subsidio por incapacidad laboral por parte de la FONASA o ISAPRE, que es la licencia médica.
¿Qué ocurre si no funciona el teletrabajo? Bueno, como aclaraba el subsecretario, y está claramente expresado en la ley, existe un derecho a retracto. Y el derecho a retracto se trata de que si se pactó teletrabajo entre empleador y trabajador, y alguna de las partes está disconforme o le gustaría volver a una prestación de servicios presencial, lo puede hacer. Y el único requisito es que se dé un preaviso a la otra parte de la relación laboral de 30 días. Entonces, yo trabajador con mi empleador, pactamos teletrabajo y en un mes digo, ¿sabes qué? Siento que no me viene bien el teletrabajo, a mí Gabriel. Así que doy preaviso a mi empleador 30 días y el mes siguiente, 30 días, voy a estar prestando servicios como antes. Ese es el derecho a retracto. Pero esto es distinto si el teletrabajo se pacta en el contrato de trabajo, al inicio de la relación laboral. Si se pacta al inicio de la relación laboral, la única forma de retractarse que existe según la ley es de mutuo acuerdo. Así que a tener ojo con eso. Entonces, ¿qué ocurre si no funciona? Hay retracto. ¿Qué ocurre si el trabajador no cuenta con los implementos necesarios? Bueno, acá corre lo que va a decir el reglamento del ministerio. Vamos a ver qué dice sobre lo que son los implementos necesarios y lo podemos vincular como a modo de solución con la asignación de teletrabajo que estábamos hablando antes, que estos conceptos podrían verse incluidos dentro de este monto. Que este monto, como hablábamos, tiene que ser consensuado. Entonces, es algo que está por definirse, pero que ya podrían esbozarse avances con esta nueva asignación que pudiera pactarse. Esas son las preguntas. Este es un refundido de las preguntas que recibimos por concepto de teletrabajo. En realidad eran, no sé, docenas de preguntas y creo que las resumimos bastante bien en esto. Desde luego, dejen sus preguntas en el chat ahora. Vamos a tomar contacto con ustedes para resolver las dudas que vayan teniendo. Y que si algo no fue contestado en este seminario, vamos a recoger lo que ustedes están diciendo y lo vamos a tratar en una siguiente oportunidad, que está por confirmarse, que posiblemente va a ser la próxima semana o la subsiguiente. Va a depender del reglamento y del dictamen y de la ley corta. Pero con confianza, dejen su pregunta acá abajo. Dice Ask a Question en inglés. Y eso nos va a llegar y nosotros, por más que no les aparezca en su pantalla, estamos tomando nota. Ahora vamos a hablar un poquito, igual que recién, de la ley 21.227, que es la ley de protección del empleo. Primero, sobre la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo, como ya muchos ya sabrán, puede darse por un acto de autoridad, es decir, por fuerza mayor, o se puede dar por un acuerdo entre las partes, que es lo que nosotros llamamos la suspensión bilateral. En primer lugar, sobre la suspensión por acto de autoridad o fuerza mayor, desde luego, en primer lugar, tiene que emanar de la autoridad algo que paralice, impida o prohíba la prestación total de los servicios para los que fue contratado el trabajador, como por ejemplo una cuarentena. ¿Cuál es la excepción? O sea, si se dicta este acto que impide totalmente que se presten los servicios, en esa hipótesis hay excepciones. Primero, cuando se pacte la continuación de la prestación de servicios. Y desde luego, esto es cuando sea legalmente posible. Por ejemplo, alguien está en cuarentena en Arica, que actualmente está en cuarentena, y se trata de un trabajador de administración, y pacta con su empleador seguir prestando servicios vía teletrabajo. No hay ningún problema con eso, y eso hará que no esté afecto a esta suspensión por acto de autoridad. Luego están las personas con subsidio por incapacidad laboral. ¿Quiénes son ellos? Licencia médica. Si alguien está con licencia médica, su relación laboral no se ve suspendida. En tercer lugar, las empresas que prestan servicios de utilidad pública o necesidad básica, que son transporte, seguridad, abastecimiento, telecomunicaciones, energía, etc. Eso está en la resolución 88 del Ministerio de Hacienda. Están todos uno por uno.
Estas excepciones no ven suspendido su contrato de trabajo por acto de autoridad. ¿Cuál es el beneficio? Que van a recibir un subsidio de parte de la AFC, que es el seguro de desempleo, y incluye a trabajadores de casa particular según la ley corte que aún está en el Congreso. Y por último, va a tener una aplicación retroactiva, es decir, que si la relación laboral estuvo suspendida con anterioridad a la dictación de esta ley, que fue el 6 de abril, los subsidios igual van a incluir estos periodos anteriores. Entonces, acá agregué un slide con las comunas en cuarentena, porque se anunciaron antes de ayer. En cuarentena hasta ahora Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, Ñuñoa, Santiago Norte, El Bosque, San Bernardo Norte, Puente Alto Occidente. Yo le puse Occidente y San Bernardo Norte porque es una parte simplemente de la comuna, no es toda la comuna. Arica, Temuco, Osorno, Punta Arenas. Salieron de la cuarentena hace 2 días, o sea, a contar de hoy, se anunció hace 2 días y a contar de hoy están fuera Chillán, Chillán Viejo, San Pedro de la Paz y Hualpén. Es decir, el centro-sur del país. Bien, ahora una mínima mención sobre la suspensión bilateral para poder entrar en contexto sobre las preguntas que a continuación vamos a responder. ¿Cuál es el requisito para suspender de mutuo acuerdo la relación laboral? Es que la actividad se vea afectada total o parcialmente. ¿Ya? Esto es así de amplio. Y con previa consulta del sindicato, que como se ha aclarado, la consulta del sindicato no sería vinculante. Solamente podrá celebrarse la suspensión bilateral en tiempos que no haya una suspensión por fuerza mayor por acto de autoridad. También es interesante. ¿Hasta cuándo se puede pactar la suspensión bilateral? Hasta 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley. Es decir, hasta el 5 de octubre. Porque fue publicada el 6 de abril, pierde vigencia el 5 de octubre. Si el contrato estuviera suspendido bilateralmente y durante esta suspensión sobreviniese un acto de autoridad que suspende, va a continuar la suspensión normal, solamente que teóricamente la suspensión del mutuo acuerdo deja de producir efectos hasta que termine el acto de autoridad, pero en la práctica no hay una diferencia para el trabajador en el subsidio. Y acá hay un temazo que se trata de la declaración jurada simple en la AFC, que obviamente vamos a hablar de eso a continuación. Entonces, ambos tipos de suspensión tienen una serie de requisitos para poder pactarse. Aparte, en el acto de autoridad, por supuesto, es el acto de autoridad mismo, partiendo por, y la afectación total o parcial de la actividad cuando es bilateral. Pero hablamos de cotizaciones de seguridad social. Hay 2 hipótesis. La primera es que tenga 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los 3 meses anteriores a la suspensión. Ahí ya se cumple con los requisitos. O la otra alternativa es que tenga 2 con el mismo empleador. Solamente 2. Pero cuando tenga 2, también se va a exigir que además tenga 6 en el último año. Y eso puede ser continuas o discontinuas. El beneficio, que es un porcentaje de la remuneración, según lo que está publicado en la AFC, se calcula con el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses. Todo, es decir, comisiones, bonos, cualquier cosa, se mete acá en la juguera y da el promedio de las remuneraciones, y este promedio es el que da el primer mes un 70%, el segundo un 55%, y así. ¿Cómo se financia este beneficio? Primero por la cuenta individual, y cuando no queden fondos en la individual, se pasa a recibir el beneficio por el fondo solidario. Claro, como hablaba el subsecretario, se informó en los medios de que se va a ingresar una indicación en la comisión mixta de la ley corta de protección del empleo, una indicación que dice que no se va a poder optar a la suspensión si es que a menos que se rebaje un 50% de la dieta de los directores y además se prohíba la repartición de utilidades. Es decir, esto es una indicación, no es ley, esto está en la prensa solamente, y posiblemente está en el Congreso pronto, cuando se discute en la comisión mixta. Las empresas no van a poder suspender los contratos de trabajo a menos que rebajen la dieta de los directores y no repartan utilidades. Dicho de otra forma,
solamente van a poder suspender si rebajan la dieta y no reparten utilidades. Esto está como dije, no es ley. Va a estar en la comisión y vamos a estar atentos y les vamos a ir informando la evolución de esto, sin duda. En los próximos seminarios, el siguiente, de todas maneras. Ok, consulta sobre la suspensión del contrato. Acá empezamos y nuevamente, sigan dejando sus preguntas acá porque así nos podemos hacer cargo de ellas en los próximos seminarios. Esto es producto de las consultas y las cientos de conversaciones que he tenido personalmente con todas las personas que acá participan. Así que ahora vamos a compartir un poquito nuestra opinión y el resultado de estas conversaciones. ¿Cómo notificar a la AFC del término de la suspensión del contrato? Y esto, bueno, es una pregunta que se ve tan simple, pero está muy complejo, porque el sistema de la AFC en línea, el Excel que uno tiene que subir y la información que uno le proporciona a la AFC no incluye la fecha en que termina la suspensión, y esto es muy complicado, porque hay empresas que suspenden semanalmente a algunos, semanalmente a otros por las necesidades que tienen, o hay empresas que se ven suspendidas por órdenes de cuarentena una semana, la siguiente no. Hay gente que está con suspensión y sobreviene una licencia médica, entonces se tiene que dejar sin efecto la suspensión. Esto hoy, hasta el día de ayer en la noche, no tenía solución en la AFC. Entonces, hay un miedo de que se pueda acusar que hay actividades fraudulentas de las compañías. Y como aclaraba el subsecretario antes, y para poder referirme a esta pregunta, el espíritu de la ley es que no haya un aprovechamiento ilegítimo de los beneficios que da la AFC tanto para empleadores como trabajadores. Entonces, la idea es que no se suspenda a alguien y que luego ese alguien vuelva a trabajar y siga recibiendo subsidio. Si la intención de la empresa es no aprovecharse de esto, la tiene difícil. Pero para despejar todas las dudas que haya sobre posibles malas intenciones de los empleadores o apropiaciones indebidas de los beneficios de la AFC, recomendamos a todos nuestros clientes y a la gente con la que hemos tenido la oportunidad de conversar de que notifiquen a la Dirección del Trabajo de este levantamiento, y que además notifiquen por todas las maneras posibles a la AFC también, vía correo electrónico, por ejemplo, a todos, incluyendo un Excel muy claramente detallado con la fecha el RUT, la fecha de inicio y la fecha de término de la suspensión, y ir actualizando esta información semanalmente. Una vez a la semana, enviar el correo con gente que dejó de estar suspendida la semana anterior, con la fecha en que dejó de estar suspendido, y así. Cosa que cuando el día de que esto se logre regularizar, la AFC tenga toda la información en la mesa y no se acuse a la empresa de haber ocultado información y mucho menos de haberse aprovechado de esta situación, porque no es la idea. Entonces, ante la dicotomía, ante la disyuntiva de una empresa que dice, bueno, entonces no opto al subsidio porque en verdad estoy inseguro sobre el cumplimiento de requisitos porque no puedo levantar a la gente de la lista, versus acogerse a la ley y hacer todas las notificaciones posibles, yo me inclino por la segunda porque cumple con el objetivo de la ley, que es evitar el alza en la cesantía, que la gente mantenga su fuente laboral. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo notificar? De todas las maneras posibles. La idea es que quede claro que la empresa no tiene ningún ánimo fraudulento y que, si se pudiese aclarar, ya la AFC contase con toda la información disponible para aclararlo. Pero sin duda que es un tema difícil, es un tema que es complicado porque da la sensación de que caminamos al filo, cuando en realidad no es así. Simplemente hay un tema práctico que está complicando la implementación de este sistema. ¿Qué ocurre con trabajadores suspendidos actualmente con licencia médica? Esto va en la misma línea que el anterior. Es el caso, por ejemplo, yo conversaba con alguien el otro día. Era alguien que venía con el contrato suspendido hace 2 semanas, por ejemplo, y hoy que tiene que ingresar la declaración jurada a la AFC, hoy está con licencia médica.
Y uno de los cuadritos que hay que tiquear en la AFC, como los que lo han intentado, aparece es: el trabajador no está con licencia médica. Si uno deja en blanco ese cuadrito, uno no puede tramitar la declaración jurada. En circunstancias de que a esta persona le corresponde el subsidio porque lleva 2 semanas suspendido y solamente ahora está con licencia. Y acá hay otro problema, porque o quedamos fuera del subsidio, o sea, la persona hacia atrás quedó fuera y no se le va a complementar, o a futuro quizás, como no se va a acceder al beneficio, quizás la persona pierda su fuente de empleo. Entonces, en realidad acá la recomendación es nuevamente esperar, bueno, no se puede esperar, pero esperamos que se aclare prontamente, pero si hay que tomar una decisión, podría ser tramitar igual la suspensión y dejando constancia, tanto en la AFC como en la Dirección del Trabajo, por mail, por canales oficiales, por todos lados, de que actualmente la persona está con licencia médica y que no debería recibir el beneficio ahora, pero sí por las 2 semanas anteriores, porque si no se hace así, la persona se va a quedar sin su beneficio por las 2 semanas anteriores. Es tema difícil, hay que tomar una decisión y ninguna está exenta de contingencia. Nosotros nos inclinamos por eso. ¿Qué hacer con retenciones judiciales y pago de créditos? Por ejemplo, a la caja. Eso es lo que me ha llegado bastante. Bueno, la obligación de retener judicialmente alimentos, por ejemplo, ¿qué dice? Dice que usted, empleador, tiene que, de la remuneración del trabajador, tiene que retener cierta cantidad y entregarla al juzgado o a la libreta de la alimentaria o alimentario. Entonces, en primer lugar, de partida, da la sensación de que el trabajador o la trabajadora de la cual se debería hacer la retención no tiene remuneraciones sobre las cuales retener. Y la obligación del empleador es retener remuneraciones del trabajador. No es una obligación de dinero del empleador, es una obligación del trabajador, que el empleador es un facilitador del cumplimiento de esta medida por medio de la retención. Entonces, si no hay remuneración, menos puede haber retención. ¿Y cómo salvaguardamos la posición de la empresa en este sentido? Sencillamente la solución sería enviarle un correo, responder al oficio del juzgado diciendo de que no se puede hacer la retención porque el trabajador no está recibiendo remuneraciones por encontrar suspendida la relación laboral. Y luego vamos a hablar de esta misma situación si el trabajador tiene reducida su remuneración, porque ahí sí tiene remuneración, solo que es menor. Con el pago de créditos, la función del empleador es la misma. El empleador es un facilitador, permite que se paguen los créditos a través de planilla, que es mucho más sencillo para ambas partes, pero no confundir, porque esto no es una obligación en dinero del empleador, es una obligación en dinero del empleado. Y como no hay remuneración sobre la cual conducir un porcentaje hacia la caja de compensación, por ejemplo, esta obligación no se puede cumplir. Pero hay que tener cuidado, porque si no se cumple, podría culparse a la empresa de este incumplimiento. Entonces, es conveniente informar tanto a los juzgados como a las entidades bancarias que pueden tener, que sean acreedores y que hayan vinculado a la empresa con el cumplimiento, porque no es obligación de la empresa hacerse cargo de estos dineros. Notifique. ¿Puede el empleador ayudar económicamente a los trabajadores? Gran pregunta, y por suerte el señor subsecretario nos aclaró su opinión, o la opinión del Ministerio, del Ejecutivo. La opinión del Ejecutivo, que estamos pendientes lo que diga la ADT, y en algún momento lo que dirá algún juzgado del trabajo, si es que esto llega hasta allá. ¿Puede el empleador ayudar económicamente a los trabajadores? En opinión del Ejecutivo formal, sí. Y en opinión nuestra también era posible, por muchas razones, porque
Primero, la ley habla de remuneraciones y la ayuda económica no sería una remuneración por definición del artículo 41 del Código del Trabajo. Y además que el no pagar remuneraciones es uno de los efectos de la suspensión, no es un requisito, como vimos antes que repasamos los requisitos, no es un requisito no pagar remuneraciones. El requisito es que haya un acto de autoridad o que la actividad de la empresa se vea total o parcialmente afectada. Entonces, acá se cumplen los requisitos, se puede suspender, y si uno de los efectos no se lleva a cabo, no altera los requisitos, el cumplimiento de los requisitos. Entonces, para nosotros era posible. ¿Y por qué no decimos entregar remuneración a los trabajadores? Porque no es una remuneración, es una ayuda. Algunos hablan de bono, otros hablan de préstamos blandos. Yo creo que uno sí podría entregar una ayuda que se podría asimilar teóricamente a una donación, de cierta manera. Entonces, si fuese un bono, el bono tendría una naturaleza un poquito más vinculada a la relación laboral. Puede ser un bono COVID, por ejemplo. El tema es que, y seguramente puede haber un problema primero, con el pago de impuestos de esta ayuda, que sin duda si se trata de una remuneración, un concepto remuneracional como un bono, va a entrar dentro del cálculo de impuestos de segunda categoría. Eso me parece a mí. Y si es una ayuda, simplemente va a traer el valor complementario del trabajador, pero ahí va a tener que hacer la liquidación al mismo, un poquito más complicado. Y un tema distinto es la aceptación del gasto. Ahí vamos a tener que esperar a lo que diga el servicio. Esperamos que se aclare, pero dada la circunstancia en que estamos, esta ley, por supuesto, y las declaraciones, las circulares y los decretos supremos que han salido del Ministerio de Hacienda que dicen que los gastos relacionados con COVID van a ser aceptados, que eso dijeron, yo podría anticipar que el gasto sería aceptado finalmente. Y finalmente también estoy a favor de esta hipótesis porque es la condición más beneficiosa para los trabajadores. O sea, está dejando de percibir un porcentaje de sus remuneraciones porque así está la circunstancia, y si el empleador puede ayudar, por favor que ayude. Le conviene al trabajador y es uno de los principios rectores del derecho al trabajo, la condición más beneficiosa. No confundir, como decía el subsecretario, esta ayuda económica con una subrelación laboral, porque si el empleador, por ejemplo, suspendiese el contrato del trabajador de mutuo acuerdo y pactase por debajo el pago de una remuneración por la continuación de las prestaciones de servicios, eso es fraude. Eso es fraude y eso hay multa y hay penas de cárceles, entonces, y la Dirección del Trabajo va a fiscalizar. Entonces, no confundir una cosa con la otra. ¿Puede el empleador ayudar económicamente a los trabajadores? En mi opinión y en la opinión del Ejecutivo, sí. ¿Debe pagarse la gratificación legal? Temazo. La ley dice que no se pagan las remuneraciones y hace una mención genérica a todas las del artículo 41, inciso segundo del Código del Trabajo. El artículo 41, inciso segundo, en su letra E, habla de las gratificaciones. Entonces, por mención expresa de la ley, podríamos entender a priori, de partida, en un comienzo, de que la gratificación no debería pagarse. ¿Dónde está el problema? Y por qué encontré que era increíblemente importante esta pregunta, es que la gratificación legal no es una remuneración, no tiene naturaleza de remuneración, porque la remuneración, según el mismo artículo 41, es la contraprestación por servicios prestados por el trabajador a propósito de un contrato de trabajo. Es decir, el dinero que entregas un empleador por los servicios prestados por un contrato de trabajo. La gratificación no es eso. La gratificación es una forma en que los trabajadores participen del resultado de las utilidades de la empresa. Entonces, la gratificación bien podría entenderse que no es un concepto remuneracional. Y no solamente esto, la Dirección del Trabajo históricamente ha sostenido de que la gratificación legal se paga aunque la relación laboral esté, aunque no se presten servicios por cualquier motivo. Así lo dijo en mayo del 2016.
por cualquier motivo, aunque pase cualquier cosa y no se presten servicios, por suspensión, por licencia médica, que es una suspensión, pero por ausencia justificada, da lo mismo, la gratificación se debe pagar igual. Y eso es lo que dijo la ADT. Debe pagarse la gratificación legal y está vinculada con la pregunta anterior, porque sería una ayuda económica. Yo creo que la visión más conservadora, porque acá se contraponen dos cosas. Uno tienen miedo de que de entregar la gratificación podría acusarse de fraude a la empresa, porque podría pagar. Eso yo creo que ya se aclaró, porque el espíritu de la norma no es que deje de pagar quien no puede pagar. El espíritu de la norma es entregar un oxígeno para que no aumente la cesantía. Otro miedo es que no se reciba el subsidio porque no se cumple con los requisitos. Ya está despejado, porque los requisitos no tienen que ver con la entrega de ayuda o no. Los requisitos tienen que ver con el acto de autoridad o con la afectación total o parcial de la actividad. Y por último tenemos el criterio histórico en la elección del trabajo de que la gratificación se paga igual. Entonces tenemos los miedos al fraude, los miedos a no cumplir con los requisitos, y por el otro lado tenemos el miedo de que si no se paga esto, a futuro un tribunal declare que se debe. Y en ese sentido, mi recomendación hasta ahora, por lo menos mi opinión, es que pagarla sería la conducta más conservadora. Al día de hoy, digo eso, al día de hoy, 23 de abril, 11 de la mañana. Termina el contrato a plazo fijo por hora faena en caso de suspensión del contrato de trabajo, otro tema muy difícil. Y acá también esperamos que la Dirección del Trabajo aclare este tema. Yo he escuchado opiniones de que dicen que el contrato termina igual durante la suspensión porque es un hecho objetivo, y he escuchado opiniones que dicen que el efecto del término se produce una vez que se levanta la suspensión. Yo me inclino por esta segunda hipótesis, de que el contrato termina, o sea, se notifica el término de contrato en la fecha que corresponde, pero esta terminación produce efecto al término de la suspensión. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando un contrato de trabajo está suspendido, la única manera de terminar un contrato de trabajo es por necesidades de la empresa, y así lo dice. Y el término de contrato por plazo fijo o por culminación de obra faena es una forma de terminar un contrato de trabajo. Hecho objetivo o subjetivo da lo mismo. La letra de la ley es muy clara y el espíritu es muy claro, que es bajar las cesantías durante estos periodos. Y además es la condición más beneficiosa para el trabajador. Entonces, para mí, la hipótesis conservadora para mitigar riesgos en este sentido es notificar el término ahora y esperar a que termine la suspensión para hacer efectiva esta terminación. Es decir, hasta que termine la suspensión tienen que pagarse las cotizaciones por lo que dispone la ley. Y la gratificación si uno es conservador. Pero, como dije, todos estos son temas que tienen que despejarse formalmente. Ojalá se haga. El empleador debe pagar las cotizaciones por lo legal, y esto es una pregunta que se hace a propósito de o si el trabajador tiene un plan más caro o una APB. Ya escuchamos la opinión formal del Ejecutivo, que es que es solamente lo legal. Yo me inclino también que es por solamente lo legal, porque cuando hablan de la palabra cargo, de cargo, pasa a ser cargo del empleador. Lo que podría ser cargo del empleador es lo legal solamente, no otras cosas que dependan del trabajador, que es algo de que por su voluntad está adquiriendo obligaciones superiores a lo legal. Entonces, interpretando de esa manera la letra de la ley, yo diría que es solamente lo legal y no más. ¿Puede suspenderse el contrato de trabajo de una persona con fuero? Esta es una pregunta que se hace porque hay gente que ha levantado la duda de gente con fuero maternal, que no se le podría suspender el contrato, por fuerza mayor ni siquiera. Y esto hizo noticia porque hace unos días la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección en este sentido. No se ha resuelto, solamente es admisible, o sea que es discutible. En mi opinión, la letra de la ley es clara en que las limitaciones son solamente respecto al pacto de reducción. Una persona con fuero solamente no podría ver reducida su jornada laboral, pero no habría ningún problema con suspender el contrato igual.
¿Qué impuestos deben pagar los trabajadores suspendidos? Bueno, a nosotros como consultora también nos preguntan temas de impuestos. eh, Según la circular 59 del año 2001 del Servicio de Impuestos Internos, todos los giros de la AFC están exentos de impuestos. O sea, los subsidios que reciban por la AFC no pagan impuestos. No tiene que hacerse ni siquiera la liquidación al respecto. Hay más preguntas, no solamente una diapositiva. Se pueden suspender a algunos trabajadores y esto tiene la respuesta, en mi opinión, está vinculada a lo mismo que dije sobre el teletrabajo. Si se podía hacer pactar teletrabajo sobre algunos trabajadores. Y en primer lugar, la regla general con derecho al trabajo es que sí se pueden hacer distinciones, sí se puede hacer distinciones. Lo único que está prohibido es que las distinciones se basen en motivos prohibidos, arbitrarios, como sería identidad de género, sexo, religión, tendencia política, afiliación política, club de fútbol, no sé, etcétera. Entonces, si se suspende a unos y no a otros por motivos que no son los prohibidos, no hay ningún problema con suspender a algunos, porque además la suspensión es de mutuo acuerdo. Entonces, es difícil que se acuse una discriminación por parte del suspendido. El no suspendido, el que no se le ofrece la suspensión, bueno, tendrá que buscarse los motivos por los cuales no se le ofrece, pero mientras no sea alguno de los motivos prohibidos, no habría ningún problema. ¿Cómo debe reflejarse la suspensión en el libro de asistencia? Bastante práctica la pregunta. Y claro, yo pondría, yo llenaría la casilla con la palabra suspensión de contrato. Así de simple. Que quede claridad para cuando sea fiscalizado la empresa por parte de la Dirección de Trabajo de que ese es el motivo de la ausencia. ¿Se puede bloquear el acceso al correo corporativo de trabajadores suspendidos? Bueno, la relación laboral está vigente. Lo único que está prohibido, lo único que pierde efectos es la prestación de servicios de parte del trabajador. Pero como la relación laboral está vigente y además considerando que podría haber, el trabajador podría tener información personal dentro de su correo corporativo, no me parece prudente que se bloquee el acceso. Yo diría que no, sería mi opinión conservadora. ¿Se puede suspender el contrato de trabajo sin infringir la ley de inclusión? Claro, yo entiendo que esta pregunta dice relación con aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores y tienen personas en situación de discapacidad que prestan servicios para ellas. Entonces, estas empresas que tienen estos trabajadores, si se lo suspende a uno de ellos, ¿podría infringirse esta norma? Esa es la pregunta. Y la ley no hace ninguna distinción, la ley de protección del empleo. Es decir, esas normas se pueden aplicar a todos los trabajadores, y cuando hablamos de la suspensión del contrato, en ese sentido podría afectar a trabajadores en situación de discapacidad, podría afectar a personas con fuero, según lo que dice lo que entendemos nosotros. Algunos y no a otros también. No me preocuparía de la ley de inclusión en este sentido. ¿Deben pagarse todas las cotizaciones? Bueno, la ley hoy dice 50%, y ahora, como dijo el subsecretario, está en discusión en el Congreso el aumento al 100%, con efecto retroactivo. Y dice que, como él comentaba, las cotizaciones de salud se mantendrían al 100%, pero las de pensiones podrían bajarse al 50%, que eso va a ir a comisión mixta. Está por resolverse. Yo creo que debe pactarse, debemos esperar a ver la definición finalmente, porque yo estaba bastante convencido de que se iba a subir al 100%, así simplemente, y con efecto retroactivo, pero parece que ya no están así. Entonces, yo esperaría, tenemos hasta el 13 de mayo para pagar las cotizaciones del mes de abril. Yo creo que para el 13 de mayo ya va a estar definido este tema. Así que esperemos, y que los anexos no amarren a la empresa un porcentaje, sino que se amarren a lo que diga la ley. Y me parece que es un criterio prudente. ¿Puede el empleador recuperar lo que aportó en la cuenta del trabajador suspendido en caso que lo desvincule por necesidades de la empresa? Yo entiendo que esta pregunta tiene que ver con el artículo 13 de la ley 19.728, que es que cuando alguien desvincula a un trabajador por necesidades de la empresa, puede recuperar lo que aportó a su seguro de cesantía individual. Y esto se concretiza a través de un descuento a la indemnización por años de servicio. Yo entiendo que esta pregunta se hace porque
como se está rescatando fondos del fondo de cesantía, podría interpretarse de que ya no hay fondos que rescatar. Pero en la práctica, el rescate del fondo de cesantía se hace a través de una imputación a los años de servicio. Por lo tanto, no existiría ninguna limitante para hacer este rescate igual. Porque no hay ninguna limitante que establezca la ley. Uno podría hacer la imputación a los años de servicio, o lo vienen haciendo hasta ahora, y tenga o no tenga fondos individuales del trabajador, es irrelevante para efectos de la ley. Hasta el momento. Vamos a ver si hay alguna nueva definición. Y desde luego, que si es otra pregunta, ¿qué ocurre con los trabajadores jubilados? Bueno, hasta el momento los trabajadores que no están cotizando no están beneficiados por esta ley, porque no están cotizando, que era el requisito de las cotizaciones que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces vamos a esperar los nuevos anuncios del gobierno que el subsecretario Fernando Arap decía que se van a hacer pronto, que van a establecer nuevos apoyos para nuevos grupos de personas. Que él decía que dentro de la masa total del país son grupos más pequeños. Entonces, aparentemente la aproximación del gobierno en el sentido es ir de los grupos más grandes a los grupos más chicos. ¿Puede suspenderse el contrato de una persona con fuero? Ya dijimos que sí. Bien, ya llevamos mucho tiempo, así que ahora deberíamos hablar un poquito del pacto de reducción de jornada de trabajo. Y esto lo voy a pasar más rápido para poder hacerme cargo de las preguntas que vienen después, que es un tema que interesa un poquito más, yo creo. Bueno, primero que todo, el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo primero es un acuerdo de las partes, que tiene un máximo de 5 meses si es que es un contrato indefinido, y si es un contrato a plazo es un máximo de 3, y siempre con un mínimo de 1. ¿Ya? El empleador tiene que pagar la remuneración proporcionalmente a lo que se redujo la jornada. Es decir, si la jornada se redujo un 30%, el empleador tiene que pagar un 70% de las remuneraciones. Y el trabajador además va a tener derecho a un complemento que va a pagar la FC. Y este complemento se paga a cargo a su fondo individual, y cuando el fondo individual se agote, con cargo al fondo solidario. La reducción tiene un tope de 50% de la jornada. ¿Ya? Y sobre el complemento, también quería decir que el complemento equivale a la mitad de lo que se redujo la jornada. Entonces, si se redujo un 50%, significa que de ganar 800.000 pesos, el trabajador va a recibir 400.000 pesos de parte del empleador, y como el complemento es la mitad de lo reducido, serían 200.000 pesos, porque se redujo 400, la mitad 200.000. Y este complemento tiene un tope de 225.000 pesos. Si se tienen que llenar nuevas vacantes nuevas posiciones de trabajo, tienen que ofrecerse estos trabajos a los trabajadores que tienen reducciones, no se pueden contratar nuevos. Y también se tienen que hacer consultas al sindicato que, como ya se ha aclarado anteriormente, no son vinculantes. Para acceder a esta reducción tienen que declarar ventas de un 20% menos en los 3 meses comparados con 3 meses del año anterior, como ya lo hemos conversado en anterioridad. La empresa tiene que estar en un procedimiento de reorganización o en un proceso de asesoría económica. Y en todo caso, las empresas que prestan servicios de utilidad pública o que atiendan necesidades básicas de la población, de todas maneras se pueden acoger a la reducción si es que se trata de proteger a sus trabajadores o mantener la viabilidad de la empresa. A esto le tenemos que sumar el requisito, que también existe un requisito de cotizaciones, que son las 3 últimas con el mismo empleador, más 10 en los últimos 2 años, si es que se trata de un contrato indefinido, o 5 en los últimos 2 años, si es que es un contrato a plazo fijo o por obra faena. Este viernes se circuló de que se va a habilitar el portal para informar a la Dirección del Trabajo de las reducciones de jornada. Salió el lunes. Y ahora sobre las consultas. ¿Cómo funciona la reducción si hay artículo 22? Y con esto yo asumo que se refieren a empresas trabajadores que están exentos de cumplir con jornada ordinaria.
la naturaleza de esta reducción es para trabajadores con jornada ordinaria. Por lo tanto, si alguien está con el artículo 22, no podría acceder a esta reducción. Lo que la ley no limita, y que podría ser una alternativa, es que un trabajador pase de artículo 22 a jornada ordinaria, y que una vez que ya esté con jornada ordinaria, vea reducida su jornada. A eso no hay ninguna limitación y cumpliría también con el espíritu de la norma sin problemas. Se puede suspender el contrato de alguien con jornada reducida, es algo que se tiene que aclarar, y de todas maneras no veo que haya una limitación en la ley, no son incompatibles. Entonces, por ahora, al día de hoy, yo diría que no hay problema. El complemento paga impuestos, según la ley, el complemento no paga impuestos y es no imponible. ¿Puedo reducir las jornadas si no cumple con los requisitos de la ley? Esta es una pregunta bien interesante porque la ley, ¿qué es lo que establece la ley finalmente? La ley dice que si se reduce la jornada bajo ciertos requisitos o bajo ciertas circunstancias, el efecto de la ley finalmente es que el trabajador va a tener derecho a un complemento. Si no se cumplen con los requisitos que establece la ley, el trabajador no tiene derecho al complemento. Eso es lo que produce este incumplimiento de requisitos. Y esto, como se desprende de esto, no obsta a que las partes igual puedan pactar una reducción. ¿Se puede reducir la jornada? Sí. Lo que pasa es que si no se cumple con los requisitos, no se va a recibir ningún beneficio. Eso es todo. Ahora, hay que tener cuidado, de todas maneras, de que las reducciones tienen que ser de mutuo acuerdo, siempre. ¿Cuál es el problema histórico con las reducciones? Es que es muy fácil alegar que la reducción fue impuesta. Como fue impuesta, hay un vicio del consentimiento, como se dice, entonces no produce efectos. Pero si la reducción es consensuada y se contextualiza bien el anexo, no habría ningún problema con reducirlo igual, sin beneficio, porque eso es lo que produciría, ese es el efecto que sería no cumplir con los requisitos de la ley, pero no la imposibilidad de rebajar la jornada. ¿Puedo reducir la jornada a personas con fuero? La respuesta es no. A diferencia de las suspensiones, las personas con fuero tienen una protección especial acá que dice que no se les puede reducir su jornada de trabajo. ¿Se puede poner término al contrato de trabajo de un trabajador a efecto de la reducción? La respuesta es sí. Ahora hay que tener cuidado porque la ley dice que la última remuneración, que es la del artículo 172 del Código del Trabajo, se calcula con las remuneraciones que recibía el trabajador hasta el mes anterior a la suspensión, a la primera suspensión. Entonces, si un trabajador lleva 7 meses suspendido, porque firmó 2 pactos, uno de 4 y uno de 3 meses, no hay ningún problema, y al mes 8 es despedido, su remuneración, su última remuneración, es decir, sus indemnizaciones, se calculan con sus remuneraciones anteriores a la suspensión, a la reducción. ¿Pero se puede poner término al contrato? Se puede. ¿Qué monto debe pagarse las gratificaciones y cotizaciones? Y acá es interesante porque acá, como si hay remuneraciones, sí se pueden pagar cotizaciones necesariamente, y se debe pagar. Lo que pasa es que la base imponible para calcular las cotizaciones es más baja. El empleador debe hacerse cargo de las cotizaciones solamente por el monto de la remuneración que está pagando, o sea, reducido también. Y la gratificación es un derecho que se puede acceder igual. Lo que pasa es que como la remuneración del trabajador es más baja, habrá que ver si cumple con los requisitos para recibir y cuánto va a recibir. Pero el derecho a ser gratificado se mantiene. Lo que pasa es que el cálculo de la gratificación varía. Ya van a ser las 12, nos estamos quedando sin tiempo, así que el proyecto de ley de suspensión de negociaciones colectivas lo vamos a conversar en una próxima oportunidad. Como pueden ver, tenía vista la exposición en este sentido, pero en honor al tiempo de todos, voy a saltarme esta parte, pero sucintamente es que las negociaciones colectivas mientras dure la pandemia
se ve suspendida, las que se hayan iniciado antes o las que se vayan a iniciar ahora, y los instrumentos colectivos van a ver prorrogada su vigencia en esta misma cantidad de tiempo, y los dirigentes sindicales también, las elecciones se suspenden y el mandato de los dirigentes y delegados también se prorroga. Eso, y se suspenden los plazos de prescripción. Eso es otra cosa importante de este proyecto de ley. Desde luego, esta presentación se las voy a hacer llegar igual. Sus correos electrónicos están ingresados porque ustedes los ingresaron cuando al iniciar sesión de este seminario. Así que eso, como les comentaba, este es un ciclo de seminarios que PwC Chile ha incorporado, ha estado realizando desde el 17 de marzo, es decir, el día siguiente que se suspendieron las clases. Es decir, el compromiso de PwC ha sido estar lo más cerca posible a la comunidad y aportar con nuestro conocimiento técnico para aportar en nuestra situación tan difícil para el país. Al día de hoy ya hemos realizado 6 seminarios en línea en colaboración con áreas tributarias, con áreas de seguridad de información, con tecnología, y hoy con parte del gobierno también. Así que muchas gracias por participar. Hoy día superamos las 310 personas conectadas, lo que sin duda habla bastante, es bastante significativo sobre el impacto que estamos teniendo, así que pierdan cuidado con que vamos a seguir con estas actividades al ritmo que sea necesario. Se agradece su retroalimentación, háganos llegar sus preguntas siempre, porque así podemos alimentar nuevos seminarios y así compartir nuestras experiencias. Nuestro propósito con esto, como mencionaba, es aportar a la situación país, estar cerca de la comunidad porque esto va a pasar, como dice el subsecretario, esto va a pasar, vamos a salir adelante y nuestra perspectiva es ver cómo vamos a salir parados de esto. O sea, el día que podamos volver a la nueva normalidad, como se dice, tenemos que ver cómo vamos a estar y nuestro propósito es estar lo mejor posible, porque al estar lo mejor posible es lo más beneficioso para el bien común. Y es el bien común y a la certeza que podemos aportar nosotros desde nuestra posición técnica como Departamento de Relaciones, Servicios Laborales de PwC podemos aportar. Así que aquí les dejo mi correo electrónico, gabriel.halpern@pwc.com. Los seminarios en línea se están publicando en el LinkedIn de PwC Chile. Yo también los estoy compartiendo en el mío, que es Gabriel Halpern Mager. Me pueden encontrar ahí y me pueden hacer consultas por ahí, por LinkedIn, por correo electrónico. Estoy a su disposición. Como decía, nuestro propósito es estar cerca de la comunidad en este momento tan difícil como firma, y creo que lo hemos hasta el momento. Nuestras audiencias en total superan las 1.500 personas, así que creo que es un trabajo que la retroalimentación que ustedes nos dan nos dice que está funcionando. Así que, más que eso, nada, agradecer su participación el día de hoy y que por favor estén pendientes para la próxima oportunidad y que cuenten con nosotros. Muchísimas gracias a todos.